Bendiciones, les saluda su amigo y hermano Ricardo Matamoros. Quiero compartir la tercera parte del tema El cristiano y sus preocupaciones. En el video anterior veníamos hablando acerca de que las preocupaciones no solamente pueden provocar daño eh, en la salud del cristiano, o sea, las preocupaciones nos pueden llevar a enfermedades que nos pueden producir hasta una muerte prematura. También hablábamos acerca de que la palabra que menciona ahí, afán y preocupaciones y angustia ahí en la Biblia, en el griego es la palabra merixo, que significa preocupación, pero además de preocupación o angustia o aflicciones, también significa diferir, dividir, partir en dos. Entonces, tomando de referencia esa nota, el daño que puede originar las preocupaciones que puede provocar las preocupaciones en la vida del cristiano es no solamente el daño físico, como decíamos, de la salud, sino que también espiritual, porque las preocupaciones pueden llegar a convertirse en pecado. ¿Por qué en pecado? Porque hablábamos que la palabra merixo significa preocupación y también dividir o diferir. Cuando nosotros caemos en una preocupación y alimentamos esa preocupación, ¿cómo? Preocupándonos más. Estamos difiriendo con Dios, estamos dividiendo nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque estamos en contra de Dios en el sentido de que Dios piensa de una manera y nosotros pensamos de otra. Dios nos dice de una manera y nosotros pensamos de otra. Dios dice que Él nos cuida, como dice en Primera de Pedro capítulo 5 verso 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si Dios nos dice que Él cuida de nosotros y que desechemos toda ansiedad, toda angustia, toda preocupación en Él, porque Él es el que cuida de nosotros. Pero si nosotros hacemos lo contrario, entonces empezamos a diferir. Empezamos a diferir con Dios. O sea, ya no estamos de acuerdo con Dios. Entonces el pecado no obedecer a Dios. El pecado es cuando desobedecemos a Dios. Y si Él dice que no nos preocupemos porque cuida de nosotros y nos preocupamos, entonces quiere decir de que y nos seguimos preocupando, entonces estamos diferiendo con Dios. O sea, no estamos de acuerdo con Dios. Es allí cuando caemos en pecado y va más allá. Y Dios quiere hablar de acerca del pecado. La preocupación es la condición ideal para caer en la garra de Satanás. Cuando este estado de la preocupación es la condición ideal para caer en manos de Satanás. ¿Por qué? Porque cuando viene la preocupación es cuando cometemos los peores errores, las peores decisiones, en medio de la angustia. Realmente hay gente que tiene problemas económicos que empieza a robar, mata y hace cosas, delitos por querer solventar sus problemas o la crisis en la cual está pasando. La misma preocupación nos lleva a cometer decisiones y a tomar actitudes y acciones indebidas que lo único que hace es dividir nuestra relación con Dios. Ahí es donde se da la palabra merixo, que en el griego significa preocupación. Mucha gente se preocupa por el futuro. Tienden a visitar a brujos, adivinos, hechiceros, la cartomancia, lo esotérico, adivinación y todas esas cosas oscuras de Satanás que definitivamente es abominación para con Dios. Y es ahí donde caemos en el pecado y en la división con Dios. Pero Dios, eso es lo que quiere Dios, evitar eso. Dios quiere evitar que caigamos en esa condición. Por lo que Él nos dice, desechen toda ansiedad, desechen toda aflicción, desechen toda preocupación, desechen todo eso. Dice, y confiar en Él, porque yo soy el que cuido de vosotros, dice.
Así dice en 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Desechando toda nuestra ansiedad sobre Él, dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces Dios nos da esta promesa y nosotros no obedecemos, caemos en pecado. Hablamos en los videos anteriores acerca de Hebreos 11:6 también, en donde Dios dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos entender otra parte. Solamente Dios es el único que conoce exactamente y perfectamente nuestro futuro. Porque a eso se le llama la omnisciencia de Dios, que Él lo conoce todo. En Efesios, la Biblia dice, en la carta de Efesios, la Biblia dice que Dios nos conocía desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que los cristianos ya existíamos antes de la fundación del mundo. No quiere decir eso no es bíblico. Cuando Dios se refiere a que Él nos conocía desde antes de la fundación del mundo, se refiere a ese atributo de Dios que es la omnisciencia de Dios, que lo conoce todo. O sea que quiere decir que antes de que nosotros existiéramos, Él ya nos conocía. Antes que Él nos creara, ya nos conocía. Él ya sabía qué era lo que íbamos a hacer, qué era lo que no íbamos a hacer. Y a eso se le llama la omnisciencia de Dios. Entonces Dios conoce perfectamente nuestro futuro. Él solo quiere que nos dejemos guiar por Él y por medio de su Santo Espíritu. El problema es que cuando nosotros no reconocemos a Cristo como las personas que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo no mora en ellos y el Espíritu Santo es nuestro guiador, nuestro consolador. Así dijo Jesús en el Evangelio de San Juan, dice que yo les enviaré el consolador, dice, quien los guiará a toda verdad. Entonces, si no tenemos un guía, ¿cómo caminaremos por el camino correcto? Es obvio. Por eso es que la gente sin Cristo, la mayoría de personas sin Cristo, tiende a buscar brujos, otras opciones que realmente empeoran la situación. Vienen a agravar la condición en la cual están pasando. Se complican más. Y de eso Dios quiere evitarte ahora, querido amigo y querido hermano. Aquí también nos está hablando el Señor. Ahora bien, perdón. O sea que cuando habla de la omnisciencia de Dios está diciendo que Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. O sea que lo que nosotros íbamos a hacer y lo que no íbamos a hacer. Ahora bien, la otra verdad. O sea que hablamos aquí de otro atributo, que es la omnipotencia. La omnipotencia de Dios es que Él todo lo puede. Y cuando nosotros llegamos a la conclusión, como hijos de Dios, como cristianos, que nuestro Dios todopoderoso, Él es omnipotente y Él es omnisciente. ¿Qué quiere decir eso? Que Él es omnipotente, que Él todo lo puede. Y por el apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Filipenses 4:13. Y la omnisciencia, Él es omnisciente, ¿por qué? Porque Él todo lo conoce. Él conoce lo que viene para ti, Él conoce tu futuro. Y Él es por medio de su palabra, que es el manual de vida del cristiano, la Biblia, es nuestro manual de vida. Ahora bien, el problema es esto. Tú puedes decir, yo conozco muchos cristianos que andan ahí todos arruinados, todo. Sí, es verdad. Es porque no han usado el manual de vida. Mira, algo simple. Tú vas a la mejor tienda de prestigio de donde venden televisores, las mejores TV, de plasma y todo. La mejor marca, el mejor modelo. Cuando tú vas y lo compras, te dan un manual donde están las instrucciones cómo utilizarlo. Si tú lo utilizas de acuerdo al manual, de seguro ese televisor te va a durar mucho, por muy largo tiempo, sin que te falle, porque lo estás utilizando conforme al manual. Y si es de buena marca, mucho que mejor, ¿verdad?
Pero ¿qué pasa si tú no lo utilizas, no le das uso conforme al manual que te dieron cuando tú compraste ese aparato, o sea, ese televisor? Lo más probable es que te va a durar muy poco tiempo, lo vas a arruinar, se va a arruinar, se va a arruinar. Pues igual nosotros como cristianos tenemos un manual de vida y si no nos dejamos usar por el manual de vida, nos vamos a arruinar. Tarde o temprano nos vamos a arruinar, por ahí vienen nuestras enfermedades, por ahí vienen las enfermedades, por ahí vienen muchas veces problemas. A veces estamos acostumbrados a echarle la culpa al diablo y a veces el diablo no tiene nada que ver. Son nuestras decisiones, nuestras malas decisiones, nuestras malas ideas, nuestros malos pensamientos, a lo que se le llama la concupiscencia, la fábrica del pecado. Entonces, si Dios es omnisciente, Él conoce todo lo que va a pasar en tu vida, en mi vida. Él conoce nuestro futuro perfectamente. No es necesario que andes buscando adivinos, ni brujos, ni el horóscopo, nada de eso, porque Dios conoce tu futuro. Si tú reconoces que Dios conoce nuestro futuro perfectamente y Él puede cambiar las cosas en un momento, en cuestión de segundos, lo que a ti te puede tardar por tu propio esfuerzo construir en 10 años, Dios te lo puede dar en un minuto, así de rápido. Ahí se da la omnipotencia de Dios. Sí, entonces si tú también reconoces que Dios es omnipotente y que en Él todo lo puedes y que Él tiene la capacidad y el poder de proporcionarte o de proveerte lo que tú necesitas o la salida a ese problema en el cual te han metido, no sé. Entonces solo resta a nosotros, esta es la reflexión, lo que nos resta hacer a nosotros nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Es confiar en Él. Así. Y por eso nadie te está cobrando ni un centavo. Nadie te está pidiendo, mire, págueme para que usted tenga fe. No, no. Es gratis. Y sabes que esa fe Dios te la ha dado gratis a ti también. Ahora bien, si tú no eres cristiano y quieres tener esa fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, yo te invito a que hagas esta oración conmigo en este momento. Cierra tus ojos y repite esta oración. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. También reconozco que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados y que tu sangre me limpia de todo pecado y de toda maldad. Creo también que eres Dios y que estás sentado a la diestra del Padre y que resucitaste el tercer día. Señor Jesús, yo te abro mi corazón hoy y te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Te pido, Señor, que me ayudes, Padre, y que me fortalezcas a que mi fe crezca y que yo pueda confiar completamente en ti, sabiendo que tú todo lo puedes, sabiendo que tú todo lo conoces y que tú tienes la respuesta de mis problemas en tus manos y que tú me puedes dar la salida a mis problemas. Ayúdame, Señor, con este problema que tengo en este momento, con esta enfermedad, con esta situación que estoy pasando, esta crisis. Te pido que me ayudes, que me dé la salida a este problema. Y ayúdame, Señor, a no seguirme metiendo en problemas, Padre. Y si son problemas que vienen de afuera para mi vida, Padre, te pido que me guardes, que me protejas de toda maldad. Y que no me dejes caer en tentación. Y líbrame de toda maldad, Señor. Así que te doy gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo amado a morir en la cruz por mí. Y para darme salvación y vida eterna, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, amén y amén. Amigo y amiga, si tú has hecho esta oración en este momento, te aseguro que ahora eres parte de la familia de Dios. Eres una verdadera hija o hijo de Dios, conforme lo que dicen en Juan capítulo 1, verso 11. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que le reciben y creen en su nombre le da la potestad, o sea, el derecho de ser verdaderamente hijo de Dios. Mientras no somos hijos de Dios, somos creación de Dios. Dios creó al hombre y a la mujer, creó a los animales, las plantas, las aguas, la tierra, los volcanes, los océanos. Dios creó el universo. Pero ¿cuándo venimos a ser verdaderamente hijos de Dios? Cuando tú, así como hoy que tú hiciste esta oración,
eres una verdadera o verdadero hijo de Dios. Bienvenido. Shalom, Dios te bendiga, amado hermano, hermana, en Cristo Jesús.